Da igual que llore todos los días, pero cuando me viene la prueba para poner por obra esa palabra que yo he leído y yo no me esfuerzo en obedecerla, he perdido el devocional. Y yo tengo que insistir. Quizás hoy fallé. Ay, Señor, tú me hablaste de amar a mis enemigos y mira, me mandaste esto y lo traté bien mal, me levanté contra mi jefe, le hablé mal a mi compañero, le hablé mal a mi esposa, grité a mis hijos y tú me hablaste de que yo tengo que amar y yo sigo en esta. Insiste en el Espíritu, Señor. Lo importante es que Dios sepa que tú quieres hacer su voluntad. Y ahí es cuando Dios ve ese querer como el hacer en nosotros, porque a veces se interpreta mal ese versículo de que Dios es el que pone el querer como el hacer. Él pone el querer como el hacer cuando mi voluntad se rinde a la de Él, no confundamos. Porque hay personas que dicen, no, es que yo estoy esperando que Dios haga que yo quiera. No, Dios no va a hacer que tú quieras, tú tienes que querer. Así como tú quieres ir a un trabajo, así como tú quieres comer algo, así como tú quieres, nosotros estamos ejercitando nuestra voluntad todo el tiempo. Entonces yo tengo que abrir mi corazón y decirle, Señor, esto me cuesta, pero yo, escuche muy bien, Señor, esto me cuesta, pero yo quiero hacer tu voluntad. Ya cuando mi voluntad se rinde a la de Dios, es cuando Él pone ese querer como el hacer. Él empieza a manifestar su capacidad, su poder sobrenatural en nosotros y empieza a llevarnos a ejercitar aquello que nuestra capacidad humana, por nuestra vieja naturaleza, no podemos hacerlo. Pero al final, los que decidimos somos nosotros. Y por eso tenemos que despojarnos de esas oraciones religiosas, donde yo estoy diciendo, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, y nos volvemos vacas o ovejas con el un evangelio cómodo en donde yo prácticamente termino culpabilizando a Dios de que yo no haya sido transformado. No. Para yo ser transformado, yo tengo que sincerarme con Dios. Señor, he leído hoy en tu palabra que hay que perdonar, pero es que a mí me cuesta mucho perdonar. Yo soy el que me las hace, me las paga. En mi corazón no le digo, pero guardo un resentimiento. O sea, tú tienes que tener y nosotros tenemos que tener ese cara a cara con Dios. Si hay alguien con el que tú debes ser sincero todos los días en tu vida, es con el Señor Jesucristo. Yo siempre digo, lo más horrible que se te venga a la mente, lo más terrible que tú y yo hagamos, podemos ir con libertad y decirle, Señor, este soy yo. Mira los deseos tan oscuros que todavía hay en mí, Señor. Y me gusta eso, pero tu palabra dice que es malo. Mira, aquí es cuando se empieza a producir la transformación. Cuando yo voy delante de Dios y confieso mi pecado y mi maldad. Y no tengas temor. Yo les puedo decir a ustedes, es que no encuentro las palabras para expresarlo y en mi lenguaje lo voy a decir de la mejor manera posible. Jamás ustedes van a conocer a alguien tan bueno como Dios. Jamás. Jamás vamos a conocer a alguien tan misericordioso como Él. Él es bueno. Dios es el amor verdadero. Y no hay nadie más humilde que Dios. O sea, yo le digo, Señor, yo trato de entender tu amor. Y cuando pienso en el amor de Dios, muchas veces me quebranto porque mi mente no la puede entender. Me cuesta entender el amor de Dios. Él es tan bueno, tan bondadoso. Nosotros no le conocemos a Él. Y muchas veces pensamos que Dios está con un látigo esperando a que nos equivoquemos y no es así. Por eso yo oro a Dios para que podamos conocerle. Que Él se revele a nosotros, iglesia, porque les digo honestamente, es imposible conocer a Dios y no enamorarse de Él. Es imposible conocer a alguien con tanta bondad, con tanta misericordia, en una capacidad de perdón que nosotros no llegamos. En nuestro corazón hay dureza. Cuando alguien nos hace algo, queremos vengarnos. Cuando alguien hace algo mal, queremos justicia, somos soberbios, somos altivos, orgullosos, prepotentes. Si alguien comete un error, implacables. Dios no es así. Dios no es así. Dios es tan misericordioso
tan amoroso que nos fallamos una y otra vez y Él está allí. Yo le digo, Señor, ¿cómo haces para ser así? A mí me supera el amor de Dios, se lo digo. Yo le digo, Señor, no sé cómo, no te conozco, no sé quién eres. Porque cuando yo veo el amor de Dios, Dios nos va a llevar siempre a tenernos paciencia los unos a los otros. Nos va a llevar a ser bondadosos. Nos va a llevar a hacer por personas cosas que no se merecen. ¿Sabes por qué? Porque Él es así. Y lo que Dios quiere es que cada día nosotros nos parezcamos a Él. Eso es lo que Él verdaderamente quiere. Y nosotros impactaremos al mundo cuando nosotros no actuemos igual que los del mundo. El mundo está lleno de competencia, de odio, de celos, de venganza, de divisiones. A ver a quién quito, a ver a quién quito y tomo su lugar. Dios no es así. Dios siempre está con los brazos abiertos, aunque fallemos. Y eso es lo que a mí más me sorprende del amor de Dios. Él nunca hunde a nadie, aunque ella se haya equivocado. Él siempre que vayamos y confesamos y decirle, Señor, lo hice mal, ¿sabe qué vas a hacer? Dios va a abrazarte y te va a decir, hijo, aquí estoy. Y me cuesta, a mi mente natural le cuesta entender esa bondad de Dios. Pero yo tengo que decirte, Él es así. Esa es su esencia. Esa es su naturaleza es el amor. Por eso es 3 veces santo en Dios. Tú no vas a encontrar maldad. Es imposible, ni venganza. Lo que sí vas a encontrar y encontraremos en Dios es justicia. Entonces la gente confunde, ¿no? Un Dios de justicia con un Dios castigador. La justicia es hacer siempre lo correcto. Y cuando Dios aplica justicia, ¿sabes por qué la aplica? Porque Él sabe que nuestro corazón lo necesita, pero para llevarnos a lo bueno. Dios nunca aplica justicia para venganza. Dios aplica justicia para corrección, primeramente nuestra, pero también para que no dañemos a otros. Pero Dios no es un Dios vengativo. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Por eso Él no quiere que nosotros seamos personas vengativas, llenas de resentimiento, llenas de odio. Por eso el nuevo pacto, como hablábamos la semana pasada, viene a revelar. Y Dios quiere que seamos hijos, porque la condición y la naturaleza de hijos quiere decir que somos iguales que el Padre. Por eso los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley atacan a Jesús de esa manera. Cuando Él dice que Él es hijo, porque al decir que Él es hijo, Él estaba diciendo que Él tenía la misma naturaleza y esencia de Dios. Por eso el llamarnos hijos de Dios es una responsabilidad grande, porque si tú y yo estamos diciendo que somos hijos, estamos diciendo que vamos a actuar bajo esa misma esencia y naturaleza de Él. Y si tú y yo somos hijos de Dios, hoy te digo, Él nos va a llevar a ser como Él es. Porque Él no quiere que alguien diga que es hijo de Él y se comporte como un hijo del diablo. No puede ser. O eres hijo o no eres hijo. Si eres creyente, casi seguro, tú irás para que Dios te dé una bendición, pero tu naturaleza, tu actuar, tu forma de ser será de odio, de resentimiento, de venganza, de celos, de división, de soberbia, de orgullo, de imposición. Pero si tú eres hijo, tendrás que saber y tendremos que saber que el Padre quiere que seamos como Él es. Y hoy tengo que decirte que a ese nivel no se llega en nuestra fuerza. Para llegar a ese nivel y esa naturaleza de hijos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Solo la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros nos lleva a ser hijos de Dios. Jesús pudo completar todo lo que el Padre le mandó a hacer, porque Él estaba aquí lleno del Espíritu Santo. La clave para nosotros parecernos como el Padre y ser verdaderos hijos de Dios es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a San Juan 14, del 12 al 21, por favor. San Juan, capítulo 14, versículos del 12 al 21.
dice la palabra del Señor. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Qué bonito, ¿no? Si nosotros verdaderamente creemos en Dios y somos hijos de Él, ¿Él qué espera? Que nosotros actuemos como Él actuaría, con misericordia con los demás, con perdón, con gracia, primeramente con los de nuestra casa, pero también con los hermanos en la fe. Yo siempre hago hincapié en que la iglesia no es un lugar perfecto. Si tú vas a ir a mirar, esto no lo hicieron bien, esto no lo hicieron mal, vas a perder, porque Dios no es así. Dios sabe que somos tan imperfectos y la gracia está en que Él utilice a personas tan imperfectas como tú y yo para manifestar su poder. Entonces Dios espera que nosotros veamos nuestra familia con la misma gracia que Él la ve, pero también nuestra iglesia con la misma gracia que Él la ve. Señor, nos falta, pero tú nos estás ayudando, vamos a crecer. Esa es la actitud, porque Dios es el autor y consumador de la fe. O sea que Dios siempre tiene fe en que nosotros vamos a cambiar, vamos a mejorar y vamos a crecer. Y esa es la fe que nosotros debemos tener, la fe del Hijo de Dios. Las personas que constantemente se están quejando y tienen pensamientos negativos de que esto lo hicieron mal. No, es que este es así, es que mi mamá es así, es que mi esposo es así, es que mis hijos así. Todo el tiempo tú estás lleno de pensamientos negativos hacia ti mismo, hacia tu familia, hacia tu iglesia. Ahí no está Dios. Hoy te lo digo, no está Dios en tus pensamientos. Porque Dios pone en nosotros pensamientos de fe. No quiere decir que vamos a obviar la realidad. Sí, Señor, esto está mal, pero tú nos vas a ayudar a mejorarlo. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? Una persona de fe siempre va a pensar en lo bueno, en que va a venir cambio, en que va a venir algo bueno, en que Dios va a traer algo bueno, aún en medio del caos, aún en medio del desorden. Pero cuando tu mente se viene llenando de pensamientos negativos, no hay optimismo, no hay positivismo, sino que pensamientos negativos constantes de desánimo. Ay, no, pero esta iglesia, ay, estos hermanos, no, ahí no está Dios, te lo aseguro que no está Dios. Y tú tienes que aprender a batallar. Nosotros tenemos que aprender a batallar y a luchar contra esa duda e incredulidad. Dios es un Dios de fe que nos lleva a avanzar y a crecer. Y por eso Él le dijo a los discípulos, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Y qué dice? Y aún mayores. ¡Qué fuerte! Esto es muy fuerte, porque nosotros vemos todo lo que Jesús vino aquí a hacer aquí en la tierra, y Él dice que todo aquel que en Él cree, lo que Él hizo lo hará, pero aún cosas mayores. Dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, yo no voy a quedarme aquí, pero ustedes se van a quedar y yo voy a enviarles el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo haga cosas mayores que las que yo hice el tiempo que estuve aquí en la tierra. En pocas palabras, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Un texto que la gente utiliza muy mal. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces la gente piensa que es pedir todo. Pedir en el nombre de Jesús es pedir todo aquello que es conforme a la voluntad de Dios. Por eso Él dice, todo lo que tú pidas, que sea conforme a mi voluntad, yo lo haré. Pero Dios, hay personas que cogen estos textos y dicen, no, es que yo todo lo que pida Dios me lo va a dar. Eso no es verdad. Y estaremos siempre insistiendo en eso para que aprendamos a orar con un entendimiento correcto y no perdamos tiempo haciendo oraciones improductivas que Dios no va a resolver y nos van a llenar antes de desesperanza, va a matar nuestra fe. Porque tú vas a decir, es que yo he orado mucho y Dios no me ha contestado. Dios dice que no, has pedido nada conforme a mi voluntad, no te puedo responder. Por eso Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Porque cuando yo pido algo en el nombre del Señor, tiene que ser conforme a la voluntad de Él. Entonces, por eso dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo yo le demuestro a Dios que lo amo? Es que yo siento aquí en el corazón que yo amo a Dios. Eso es un sentimiento, es una emoción. No. Yo solo puedo demostrarle a Dios que le amo cuando me viene la prueba y yo decido hacer la voluntad de Él por encima de la mía.
Y entre más obedientes somos, más del Espíritu tenemos y más manifestamos la imagen de Cristo en esta tierra. Mucha lectura de palabra, mucha oración, pero sin obediencia no hay amor. ¿Cuál es el lenguaje de amor de Dios? La obediencia. Y no es una emoción, iglesia, no es que ay, yo siento, yo lloro, yo me quebranto, sí, pero luego te va a venir la prueba a ver si haces lo que tú quieres o lo que Dios te manda. Y lo leíste esta mañana en el devocional. Perdona y llega alguien y te hace algo o nos hace algo, ahí nos llegó la prueba. Señor, te amo tanto que voy a perdonar a esta persona. ¿Estamos entendiendo? Para yo obedecer a Dios, yo tengo que poner por encima la voluntad de Él. Tiene que estar siempre por encima de la mía. Entonces Él dice, si me amáis, obedecedme. Si usted en verdad va en serio conmigo, empiece a obedecerme, dice el Señor. Quiero probar si en verdad usted me ama. Ay, Señor, yo lo siento, yo voy todos los días a la iglesia, yo sirvo, yo lo que me necesita estoy ahí. Dice, no, vamos a hablar hoy. ¿Cuántos quieren hablar hoy con Dios? Y hoy el Señor está diciendo, si tú me amas, debes obedecer lo que yo digo. Y eso es lo que más le cuesta a las personas, eso es lo que más nos cuesta. Porque jugar al ser cristiano, ir a una iglesia, hacer cosas, eso no es difícil. Se puede, no es tan fácil porque hay muchos que ni entran, gloria a Dios por los que entran, pero una vez dentro, el asistir a una congregación, colaborar en muchas áreas no es difícil. Eso es humano, natural. La cuestión es, la prueba de fe está en mi capacidad de obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué Dios dice, esta persona me ama? Porque yo siempre estoy rindiendo mi voluntad a la de Dios. Ahí es que yo me doy cuenta que estoy creciendo en amor a Dios. Ese es nuestro barómetro, nuestra forma de medir nuestro amor hacia Dios como la obediencia. El que te pida algo y si tú tienes la capacidad de hacerle un favor, hazlo, dice la palabra de Dios. Señor, pero es que ha hablado mal de mí, me ha criticado, no tiene un corazón recto hacia mí. El Señor dice, el que te pida, dale, siempre y cuando tú tengas para darle. No argumentes. Por eso el guardar los mandamientos de Dios no es fácil. Solo en el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. Si nosotros queremos guardar los mandamientos de Dios en nuestra fuerza, no podemos, iglesia. Ni tú ni yo, nadie puede obedecer a Dios en su fuerza. Dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, para que el Hijo sea glorificado en él. Sigamos, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué pasa? Dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros de vez en cuando voy a la iglesia y siento la manifestación del Espíritu. En ese momento, ¿no? Nosotros estamos orando para que la alabanza crezca tanto que podamos sacar nuestros propios álbumes, nuestras propias canciones, porque muchas canciones tienen una base de fundamento del sacerdocio arónico, del sacerdocio de Aarón. Entonces la gente canta, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo ven, desciende. Entonces muchas personas iban a la iglesia esperando que el Espíritu Santo se derramara. Entonces como que cuando yo voy a la iglesia recibía el Espíritu y cuando salía de la iglesia el Espíritu se iba. Y eso no es así. Por eso Jesús dijo, y enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros, ¿qué? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Esto ya lo hemos estudiado, porque no lo ve ni le conoce. El Espíritu Santo es solo para los hijos de Dios. Pero vosotros le conocéis, porque mora, ¿qué? Con vosotros y estará en vosotros. Dos manifestaciones del Espíritu. Cuando nos reunimos como iglesia, sentimos la presencia de Dios. ¿Es así o no? Él se manifiesta con nosotros, pero aparte de eso está en nosotros. Así que aunque yo salga de la iglesia, del lugar donde nos reunimos a alabar y exaltar el nombre del Señor, el Espíritu va conmigo. Pero si yo pienso que solo en ese momento, ¿no? Muchos tiempos la iglesia tuvo
acorralada del Espíritu Santo y pensaba que estar lleno del Espíritu Santo es la manifestación de los dones, tiemblo, caigo, lloro, no estoy diciendo que no sea eso del Espíritu, eso hace parte, pero no es el todo que demuestra que el Espíritu Santo está en mí. Lo que demuestra verdaderamente que el Espíritu de Dios está en mí es mi capacidad de obediencia a la palabra de Dios. Porque es Él el que me va dando esa fuerza y me va dando esa capacidad para yo obedecer al Señor, porque Él está conmigo siempre. Entonces, cuando yo estoy en un lugar y me preguntan algo y tengo la oportunidad de mentir, como Él está en mí, te va a decir, di la verdad, no mientas. El Espíritu Santo es el que nos va derribando todos esos hábitos que venimos del mundo, en donde nuestra vieja naturaleza está viciada, acostumbrada a mentir. Hay gente que miente porque sí, por si acaso, por si de pronto y por si se acuerda, o por si no se le olvida. Hay gente que tiene una capacidad y se ha acostumbrado tanto a mentir todo el tiempo cuando, mira, tienes la capacidad de decir la verdad, pero estás tan acostumbrado, tan viciado a mentir, que cuando te preguntan sale la mentira automáticamente. Y una de las cosas que Dios hace en nosotros es derribar la mentira. Dice, no mintáis los unos a los otros. Nosotros tenemos que aprender a hablar siempre con la verdad. Nada de mentira. Un hijo de Dios no puede ser mentiroso. Hay personas que se acostumbraron en el mundo y mentían por todo, y para obtener algo con mentira, los hijos de Dios no necesitamos eso. Siempre la verdad. Y Dios nos defiende. Esa es una barrera que uno tiene que romper y confiar, ejercitar la fe. Señor, yo voy a decir la verdad y tú me vas a defender. La mentira piadosa, y que yo mentí, yo no le hago daño a nadie. No se trata de eso, se trata que desagradamos el corazón de Dios. A Dios no le gusta que obtengamos las cosas a través de la mentira y el engaño. Los hijos de Dios decimos la verdad porque Jesús es la verdad. Y es una de las cosas que Dios trabaja, las primeras cosas que Dios, pero hay hijos de Dios que todavía mienten todo el tiempo. Es imposible hablar con ellos y que mientan. Y le hacen una pregunta y tienes la oportunidad de decir la verdad, pero estás tan acostumbrado a mentir que sale la mentira. Te lo tengo que decir, a Dios no le gusta que mintamos. La mentira no es de Dios, porque la palabra dice quién es el padre de toda mentira. Satanás, y nosotros no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos una característica, y es que decimos que la verdad. Porque dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Siempre el Espíritu Santo está con nosotros. ¿El Espíritu de qué? De verdad. Una de las características del Espíritu Santo, uno de los nombres que él tiene, consolador, paráclito, ayudador, pero también se llama Espíritu de verdad. Si tú quieres crecer en esa relación con Dios, necesitas aprender a decir la verdad. Nosotros necesitamos hablar con verdad y andar en verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. ¿Y ve la perfecta qué? Unidad que estábamos hablando. Y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, repite, iglesia, por favor, conmigo a la de 3. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice el Señor? Repítelo, iglesia. Ese es el que me ama. ¿Quiénes somos los que amamos a Dios? Los que guardamos sus mandamientos. No los que lloramos, los que cantamos, los que servimos. No. Una persona puede servir a Dios sin amarle. Por eso la palabra de Dios dice, si alguno me sirve, sígame. Yo puedo servir a Dios, pero sin amarle. Pero Dios quiere que nosotros le sirvamos y le amamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, si los pone por obra y lo obedece. Usted quiere, hay personas que dicen, Señor, yo quiero amarte. El Señor dice, empieza a obedecerme. Ay, Señor, como yo te demuestro que te amo, voy a ayudar a los enfermos. Bueno, no estoy diciendo con eso que no hay que ayudar, pero cada cosa en su lugar. Con Dios no se hacen trueques ni negocios de ese tipo. Señor, yo quiero amarte más. El Señor te dice, obedece. Señor, yo quiero demostrar que te amo. Obedéceme.
El que tiene mis mandamientos, o sea, yo leo la palabra, la entiendo, gloria a Dios, pero después de eso yo necesito obedecerla. ¿Para qué? Para demostrarle a Dios que yo he correspondido a ese amor con que Él me ha amado. ¿Cuántos aquí reconocemos que hemos sido amados por Dios? Que Dios nos ama, que el Señor nos ha perdonado. Pues hoy yo te digo, Dios está esperando que nosotros también le amemos a Él. Y su lenguaje de amor es obedéceme. No es a nuestra manera, iglesia, es a la manera de Él. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Para qué Dios, el Señor Jesucristo, le prometió el Espíritu Santo a la iglesia? Como les decía antes, uno de los errores que se cometió durante mucho tiempo es pensar que el Espíritu Santo era solo para manifestar los dones, manifestaciones, liberaciones, sanidades, todo lo que se llama del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es dado a la iglesia para poder predicar las buenas nuevas de salvación. Vamos por favor a Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5, para no extendernos tanto. ¿Para qué en verdad Dios nos da al Espíritu Santo? Para llevarnos a amarlo a Él, para llevarnos a obedecer sus mandamientos, pero para llevarnos a ser testigos de Él a otros. Hechos 1 del 4 al 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, esa misma promesa que hemos leído en San Juan. La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8, el Señor le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Los discípulos habían andado con el Señor, habían orado por los enfermos, los demonios se les sujetaban. Vinieron felices de ver la manifestación del reino de Dios, cómo los demonios les sujetaban, cómo hacían sanidades. Jesús los mandó a los 70, durmieron con Él, vivieron con Él, pero aún, a pesar de todo eso, Jesús les dice no. Esto fue después que Jesús resucitó. Después de Jesús resucitar, Jesús les dice estas palabras. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Lo que sucede en Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Y ellos le preguntan que si iba a restaurar el reino ahora, y él dice, no, os toca a vosotros saber lo que el Padre puso en su sola potestad, pero lo que sí les voy a decir, que es que ustedes van a recibir un poder de lo alto. ¿Qué significa el Espíritu Santo? Un poder de lo alto. Un poder que viene de parte de Dios a morar en nosotros para capacitarnos, para darnos esa fuerza, esa capacidad no humana, esa capacidad sobrenatural para obedecer a Dios, para amar a Dios, para mostrar y reflejar en la tierra la voluntad de Dios, pero también para ser testigos de Él. El Señor sabía y sabe que sin el poder del Espíritu Santo nosotros no podemos ser testigos de Él. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué recibimos nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo? Poder de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Pero ese poder de Dios, ¿para qué es? ¿Para yo tener cosas aquí en la tierra? No. Ese poder de Dios es para ser testigos a otros de Cristo. Muchos han orado, me decía el Señor. Hay personas que han orado y oran, Señor, yo quiero más de ti en mi vida. Sé honesto, ¿cuántas veces tú le has dicho, Señor, yo quiero más de ti? ¿Cuántos le han dicho al Señor, Señor, yo quiero más de ti, más de tu presencia en mi vida? Pero ¿sabes qué pasa? Ese más que tú quieres de Dios es el poder que el Espíritu Santo te quiere dar, pero para que tú estés dispuesto a predicar su palabra a otros. El Espíritu Santo no es un poder que se da para que lo tengamos guardado. Si tú quieres más de Dios en tu vida, tú tienes que pedirle a Dios y tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame de tu poder
pero para yo ser testigo de ti a otros. Y hay muchos que han tenido eso guardado. Llevan años y años en el evangelio, pero no testifican de Cristo a nadie. Y hoy el Espíritu Santo quiere manifestar su poder en tu vida para que tú puedas ser testigo de Él a otros. Mira, entre nosotros más hablamos de Cristo, entre nosotros más predicamos de Cristo, más del poder de Dios se manifiesta en nosotros. Y ese poder sobrenatural empieza a darnos poder para vencer al pecado, poder para obedecer la voluntad de Dios. Pero ¿para qué quiere Dios eso? ¿Para qué Dios quiere que nosotros le amemos más, que le obedezcamos más? ¿Para presumir a otros? Yo obedezco a Dios. No, para ser testigos. Dios quiere que nosotros seamos esos testigos al mundo, esa luz de decirle, mira, una persona bajo el poder del Espíritu Santo puede ser transformada. Él quiere manifestar ese poder en nosotros para ser testigos a otros. Él quiere que empecemos a ser testigos. Y hoy el Señor nos dice, iglesia, no va a ser en tus fuerzas. Hoy el Señor te dice, yo te estoy llamando como testigo mío al mundo, a las naciones, pero tú no vas a ir a testificar en tu fuerza. No sientas vergüenza hablar de Cristo, porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, los que hablamos no somos nosotros, sino el Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces Él nos va a poner las personas y tú vas a orar simplemente, Espíritu Santo, pon las palabras en mí para yo hablarle a esa persona que tú quieres que yo le hable. Ese poder de lo alto de parte de Dios es para ser testigo. Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, sobre todos los que estaban allí empezaron a hablar en lenguas. A partir de allí nace que la iglesia tiene el poder de Dios. ¿Para qué? Para ser testigos de otros. Antes de eso, los discípulos no habían sido capaces de evangelizar a ese nivel. Y hoy el Espíritu Santo quiere manifestar en Casa de Oración un poder sobrenatural sobre todos aquellos que quieran ser testigos de Cristo. Y Dios hoy te dice, hablarás a otros acerca de mí, hablarás a otros acerca de mí, pero no en tu fuerza, no en tu poder, no en tu capacidad, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Él viene y nos capacita para ser testigos de Cristo. Y ahí es que uno se empieza a sorprender. ¿Y yo cómo le hablé a esta persona? Y cómo esa persona, cuando empecé a hablar, se empezó a quebrantar. Cómo esa persona estaba mal y oré por él. No eres tú, no soy yo. Es el poder del Espíritu Santo manifestándose a través de cada uno de nosotros. Después que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, Pedro dio un discurso y se convirtieron 3,000. Pero no fue en su fuerza, era porque el Espíritu Santo que moraba en él le dio esa capacidad. Dios a cada uno nos va a dar la capacidad para ser testigo de él, donde él quiere que vayamos, iglesia. Juan 16, del 7 al 15, dice la palabra del Señor para terminar. Juan 16, del 7 al 15. Dice la palabra del Señor, pero yo os digo la verdad. ¿Os conviene que yo me vaya? O sea, es algo bueno. Porque si no me fueren, el Consolador, el Paráclito, el Ayudador, el Espíritu de verdad, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién es el que nos hace que nosotros nos convenzamos de pecado, que hemos pecado? Es el Espíritu Santo. Y por eso cuando el poder de Dios está en nosotros, nosotros le hablamos a esa persona y esa persona dice, ay, es verdad, pero no es uno, es el Espíritu de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿qué? A toda verdad. Aleluya. Porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el que va a hablar a través de nosotros, a las personas y evangelizar, va a ser el Espíritu Santo, no nosotros, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El verdadero poder de Dios se manifiesta en nosotros. El Consolador, el Espíritu de verdad, empieza a llevar a la iglesia a la dimensión del Espíritu, empieza a transformar nuestras vidas, empieza a llenarnos más de Él, más de su presencia. Toda esa llenura del Espíritu Santo en nosotros es para ser testigo a otros, para hacer luz, para llevar su palabra y su mensaje.